Nosotros vamos a auspicio y después venimos con Jorge Tiaca. Auspician desde el llano. Qué bueno tenerte. Auspicia este programa Banco Provincia. Adrián Mercado presenta por primera vez en la Argentina una extraordinaria mega subasta privada de casi un centenar de inmuebles. Oportunidades de un 40% por debajo de su valor. Modalidad online y presencial el jueves 15 de septiembre. Invita Adrián Mercado, División Subastas de Inmuebles. Para más información, inmueblesmercado.com.ar. Vago, ética al servicio de la salud. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. A nuestra provincia llegaron las obras. Las obras en el Hospital Eva Perón, las obras en el Hospital Gandulfo y en muchos hospitales más. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires, provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Shell Latam Paz, volar está en tus manos. Pedí hoy tu tarjeta en nuestras estaciones y acumula kilómetros para volar o canjear por importantes premios. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Cuando compras un Fiat 0 kilómetro, colaborás con organizaciones que necesitan de nuestra ayuda. Un Fiat, una ayuda. PAMI, 45 años junto a los más grandes. Bien, como les decía, el ministro de Trabajo, Jorge Tiaca. Ministro, lo primero que le quiero preguntar es si va a haber paro general o no, como están diciendo los gremios. Todavía no se han manifestado al respecto, han habido declaraciones, han habido declaraciones. Nosotros creemos que durante todo este año hemos avanzado en una agenda, la verdad, muy productiva en relación a las organizaciones gremiales. Allá por el mes de febrero nos juntamos con muchos de los dirigentes que hoy le han cedido paso a este nuevo triunvirato y con otros dirigentes también que hoy no integran la CGT, pero ahí se planteó una agenda de trabajo, una agenda que en primera medida planteaba la recomposición salarial a través de un sistema de paritarias libres, que así se cumplió. Más del 90% de las paritarias acordadas se hicieron durante el lapso de enero hasta el mes de julio, principio de agosto. Y no solo eso, sino también que nos plantearon algunos temas como podían tener que ver también el tema de los jubilados, y nos planteamos la reparación histórica de los jubilados que la votó el Congreso en los distintos bloques. Nos pidieron también que trabajemos sobre el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para actualizar, por ejemplo, el seguro de desempleo que hacía más de 10 años no se actualizaba, y así lo hicimos. Actualizamos los planes sociales, actualizamos también lo que tenía que ver con las jubilaciones. Digo, me parece que hemos avanzado muchísimas cosas. Mucha plata con las obras sociales. Recompusimos la deuda que tenían las obras sociales. ¿Cuánto les llevan dado ya en efectivo? Más o menos alrededor de 1.700 millones de pesos, de una deuda de 2.700 millones de pesos que tenían. Y en un conjunto de una deuda que tenían sobre 27.000 millones de pesos, le ha cedido las obras sociales al gobierno nacional, al Estado, para la cobertura universal de salud, le ha cedido 8.000 millones de pesos, y hoy van a poder empezar a cobrar a partir de la emisión de un bono, van a poder empezar a cobrar los intereses de ese bono. Por la diferencia entre los 27 y los 8, ¿no? Más o menos, sí, hay 4.500 millones que se van a destinar a todo lo que es la infraestructura de emergencia que muchas veces tienen las obras sociales. Así que hemos avanzado en muchísimos acuerdos. Por supuesto que hay reclamos, ministro, ¿no? Pero déjeme que le haga una pregunta, porque cuando usted me dice que le dieron semejante cantidad de plata a los gremios, yo digo, ¿el gobierno acordó una tregua, acordó, digamos, que iba a haber cierta actitud de parte de los gremios, o fue yo te doy y vos... No, a ver, nosotros tenemos, hacer lo que querés? Nosotros tenemos claro que esa agenda era una agenda sobre la cual nosotros también creemos que hay 15 millones de argentinos que reciben la cobertura de las obras sociales y que las obras sociales tienen que estar bien financiadas para poder atender a esos argentinos. Y más allá de todo eso, seguimos apelando a la prudencia de la dirigencia sindical. Bueno, pero usted sabe que las obras sociales han sido siempre
muy sensibles para los dirigentes sindicales. Definitivamente, y nosotros de la misma manera que en este programa Moyano venía pidiendo por ese dinero que le debían. De la misma manera que nosotros hemos acordado y hemos cubierto la deuda, o estamos cubriendo la deuda que tenían las obras sociales, la Superintendencia de Salud con las obras sociales, también lo que creemos que es importante que haya una agenda de trabajo común hacia adelante. ¿Y a dónde está la agenda de trabajo común? En la Argentina hay casi 5 millones de personas que no tienen cobertura formal, es decir, que no se trabaja en la informalidad. En negro. Hay otro tanto, hay 1,5 millones de argentinos que están desocupados. Y hay 1 millón de jóvenes que no tienen la oportunidad de un empleo. Y ahí es donde queremos poner el foco de atención, en conjunto con los dirigentes sindicales, en conjunto con las organizaciones sociales, en conjunto con los empresarios, para generar un programa que nos dé la oportunidad a los argentinos de que a través del trabajo tengan una salida laboral, una salida que les permita realizarse, que les dé los ingresos que necesitan y que tengan una cobertura de seguridad social que les hace falta. Ahora, cuando usted fue los otros días a hablar al Congreso sobre el empleo joven, lo acusaron de estar anunciando una especie de flexibilización laboral, sobre todo los dirigentes del peronismo. Digo yo, ¿esto es así? ¿Se flexibiliza las condiciones? ¿Tienen menos condiciones laborales o peores condiciones laborales que un trabajador Joaquín, mayor? Lo que hace el Estado es darle la posibilidad a una persona joven, a través de subsidios otorgados para su contratación, la posibilidad de desarrollar su primer empleo. Los jóvenes en la Argentina, si no tienen la oportunidad de tener su primer empleo, les hace muy difícil después tener una carrera laboral. Y ese primer empleo es esencial. ¿Por qué? Porque si consiguen un empleo formal, un empleo que les permita adquirir capacidades, que les permita adquirir conocimiento, los va a llevar a una carrera laboral de muchas mejores chances que si no lo tienen. Y si lo hacen en la informalidad o si no encuentran un trabajo, como le pasa a ese 1 millón de jóvenes en la Argentina que no lo tienen. Podemos discutir las formas, podemos discutir el articulado, pero la discusión de fondo es qué hacemos con estos jóvenes en la Argentina. Mire, Joaquín, la semana pasada la ciudad de Buenos Aires hizo el Expo Empleo Joven. 65.000 jóvenes en 2 días estuvieron transitando los stands de distintas empresas, alrededor de 100 y pico de empresas, que querían tener oportunidad de encontrar un trabajo, un empleo. Y fue impresionante, fue significativo. Más de 3.000 y pico consiguieron solo con la primera entrevista, digamos, y eso es una gran oportunidad de desarrollo. En la Argentina lo tenemos que hacer, tenemos que promocionar, pero también pensar en los otros sectores también que tienen dificultades. Fíjese usted, Joaquín, que durante este último año el sector de la construcción, el sector de la manufactura industrial que está vinculado a Brasil ha sufrido mucho. Y nosotros no dejamos de reconocer eso, no creemos que está todo bien o no negamos la realidad como hacía el gobierno anterior. Ahí hay una gran dificultad. ¿Por qué? Porque se había frenado la obra pública y podemos decir que en el mes de agosto ha sido récord la cantidad de licitaciones de obra pública que se han dado y ha empezado a revertir esa tendencia. Y por otro lado, la manufactura industrial. Este gobierno, en conjunto con otros bloques, se ha propuesto una ley pymes y una ley de autopartes, que está muy vinculado con el comercio a Brasil. Esas son las respuestas que tenemos que dar, respuestas de conjunto, respuestas donde todos miramos el mismo problema y encontramos una solución común. Déjeme que le haga unas preguntas concretas sobre lo que están diciendo los gremios. Digo, ¿hubo despidos? Porque ellos están hablando de que hay muchos despidos. ¿Hay despidos? Hubo despidos en estos 2 sectores principalmente, entre el sector de la construcción y el sector de la manufactura industrial, el 80% de los despidos se dieron ahí. ¿Y de qué número estamos hablando? Ahora, más o menos, para que tengamos una cifra, 120.000 en lo largo del año que hemos estado nosotros en la gestión, y 35.000 incorporaciones, ¿no? De las 120.000 salidas y 35.000 incorporaciones en sectores como servicios, comercio, enseñanza y demás. ¿Vacaciones anticipadas? Hay en algunos casos rotaciones, sobre todo en los donde hay mayores tensiones y dificultades para la comercialización. Vuelvo a decir, porque en el sector industrial también pasa. Todas estas medidas provocan cierta preocupación en los trabajadores. Sin duda, y ahí también el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha puesto a disposición todos los elementos que tenemos para dar la contención a las empresas que están teniendo dificultades, porque entendemos que es un momento de transición, un momento donde este sinceramiento necesita un cuidado particular para sostener el nivel de empleo. Pero también es importante decirlo, en la Argentina hay sectores que ya empiezan a empujar la economía, como el sector agroindustrial, que invirtió más de 50.000 millones de dólares para la cosecha del año que viene, y me parece que hay sectores también, como el de servicios, el de comercio, que empiezan a desarrollar oportunidades de negocios, y mañana tenemos el foro
de inversiones que para nosotros va a ser muy importante que empresarios de todos los lugares del mundo vengan, conozcan la realidad argentina, cómo están cambiando las cosas y cómo a partir de esto podemos generar más empleo para los argentinos. ¿Hay jubilaciones anticipadas, suspensiones? En algunos casos se dan, en algunos casos, pero lo que hemos detectado que, por ejemplo, el seguro de desempleo que ha aumentado su monto generó alrededor de 6.000 incrementos. No es que ha generado una cifra significativa ni una ola. Entendemos que son momentos difíciles, no lo negamos, Joaquín, pero también creemos que el gobierno se ha propuesto generar una red de contención, una red de cuidado que le permita a los argentinos en esta transición estar atendidos por parte del Estado. Ministro, usted tuvo una reunión con la CTA el viernes, que la verdad que, según la expresión de ellos, ha sido no hubo ningún resultado. Y que esa reunión lo dijo Yasky, lo había convencido de proponerle un paro conjunto a la CGT. Yo creo que muchos ya venían con lo que iban a decir antes de entrar. Y no necesitaban la reunión. Exactamente. Pero más allá de eso, lo que todos han reconocido, que este es un gobierno que, a diferencia del gobierno anterior, recibe a los dirigentes, los escucha, les plantea un plan de trabajo común. Yo los he invitado a integrar distintas comisiones donde podemos discutir el tema del empleo público, donde podemos discutir el tema de la productividad, donde podemos discutir el sistema de reforma previsional que quiere encarar el gobierno en los próximos años. Digo, hay muchos temas que nosotros queremos avanzar en el diálogo en conjunto con las organizaciones sindicales, con las organizaciones del tercer sector y, por supuesto, con el sector empresario. Pero lo hacemos trabajando en un esquema de diálogo. Me parece que hoy discutir un paro, me parece que es anticipar un montón de cosas, sobre todo en un momento que en la Argentina empieza a mostrar que lo que hemos hecho estos meses difíciles empieza a dar resultados. Fíjese usted, la inflación en los últimos 4 meses ha venido bajando y va a estar muy cerca o debajo de 1 para este mes. Y para nosotros eso es una muy buena noticia. Vemos que hay sectores que empiezan a crecer. El despacho de cemento el mes pasado tuvo récord, creció el 20% de mes a mes. Y me parece que esas son noticias que son importantes, que empiezan a mostrar que hay muchos argentinos que apuestan por el desarrollo de nuestra economía y hacia eso tenemos que andar. ¿Cómo interpretó el gobierno esta coordinación que se anunció entre la CGT va, la única CGT que hay ahora, el triunvirato, y los movimientos sociales? Porque digo, esto es una novedad, porque por lo general los sindicatos históricos miraban con cierta distancia a los movimientos sociales. Por primera vez se han unido y han anunciado que van a coordinar acciones. ¿Cómo ha interpretado, cómo ha visto el gobierno esto? Mire, lo primero que nosotros tenemos como uno de nuestros objetivos de base para la sociedad es la unidad de los argentinos. Que haya una CGT que se haya unificado, que distintas versiones, digamos, o sectores de la CGT se hayan unificado, ya es un valor en sí mismo. Que a eso se le sumen organizaciones sociales que representan a sectores de desocupados o de trabajadores informales y demás, y que planteen una agenda común y que planteen responsabilidades comunes, también es una buena noticia. Para nosotros, para el gobierno, es importante mejorar los niveles de interlocución. Es importante para nosotros sentar en la mesa gente que represente los distintos sectores. Y creemos que eso va en ese sentido. Por supuesto que algunos pueden intuir que detrás de eso haya algún mandato político o haya alguna visión electoralista. Y la verdad es que más allá de todo eso, nosotros estamos hablando con dirigentes que tienen responsabilidades concretas, que por supuesto después pueden integrar sectores políticos y demás, pero que también lo integramos nosotros y que creemos que es parte de la discusión de la democracia a la cual nos tenemos que acostumbrar. Ahora, ¿usted cree que si el gobierno nacional hubiera sido peronista y no peronista, como es actualmente el presidente, esta unión de la CGT con los movimientos sociales se hubiera dado? Es que yo creo que por ahí esta unidad de la CGT le está haciendo un servicio al peronismo, digamos, a un servicio importante al peronismo, sí, pero el gobierno que es el de darle un criterio de aglutinamiento a muchos sectores que estaban muy diferenciados, desde el kirchnerismo o el peronismo más ortodoxo o aquellos que estaban en el anti-kirchnerismo. Pero me parece que esa representación, digamos, todavía le falta discutir cuál es el proyecto para la Argentina que viene, porque me parece que lo que le queda claro a los argentinos es que hacia atrás no quiere volver. La Argentina hacia atrás no quiere volver. Lo que quiere es un proyecto de país que avance, que discuta las cosas y los problemas que están en la agenda hoy,
que no se desconozcan, que no se pongan debajo de la alfombra y que veamos en conjunto cuáles son las mejores propuestas para resolverlo. Y a eso es a lo que invitamos nosotros tanto a la dirigencia sindical, a la dirigencia política y a la dirigencia social, ¿no? Así como usted hablaba recién de que al gobierno de alguna manera había visto con buenos ojos la unificación de la CGT, pero yo lo que noto es un endurecimiento, por lo menos en las palabras y en las advertencias, como de huelga, desde que la CGT se unificó. Me parece que con la vieja dirigencia eran más cuidadosos con respecto al gobierno. Bueno, por ahí es un momento donde tienen que ir encontrando el rol, donde tienen que ir encontrando su espacio. Yo creo que hemos avanzado en una agenda con las centrales obreras, muy provechosa durante este año. Vuelvo a decirle, hemos discutido paritarias libres, hemos dado una solución a los jubilados, hemos avanzado en el Consejo del Salario, nos hemos planteado una solución al problema de las obras sociales. Es decir, es una agenda que ha avanzado muchísimo, mucho más de lo que ha avanzado en los últimos años. Recuerde que todos estos eran reclamos que le hacían todas las centrales al gobierno anterior y hemos avanzado de una manera muy efectiva. Por supuesto que hay preocupaciones por los despidos, por supuesto que hay preocupaciones por la inflación. Fíjese que la inflación la empezamos a resolver y el tema de los despidos empieza a cambiar la actividad y empieza a haber otro mecanismo de contratación en algunos sectores que empiezan a empujar la economía. Por eso creo que quizás hay que pedirle prudencia a la dirigencia, que mire esta realidad, que acompañe el crecimiento y que sea propositiva, ¿no? Ahora, hay un pedido que por lo menos todos los que han hablado los han reiterado los dirigentes sindicales, que es reabrir las paritarias porque dice que la inflación se ha desbocado, que los aumentos que ellos acordaron a principio de año fueron desbordados por la inflación. El presidente ha dicho que no, pero digo, ¿este no va a poder seguir siendo en el tiempo? Mire, la realidad, Joaquín, es que las paritarias se negociaron desde enero hasta julio. Digamos, hay sindicatos que han cerrado su paritaria en enero, hay otros que han cerrado en julio. La realidad de julio es muy distinta de la que ha sido en enero. Hay muchos que lo han hecho de manera anual, hay otros que lo han hecho de manera semestral. Le hemos dado el menú de opciones a todos los dirigentes para que encuentren el mejor acuerdo posible con su sector empresarial. Y lo hemos hecho con la libertad, entendiendo que el dirigente firmaba una paritaria que consideraba que era la recomposición salarial que necesitaban sus trabajadores, como el empresario firmaba esa misma paritaria con un reconocimiento del valor del salario y una posibilidad de desarrollar su emprendimiento de una manera libre. Y esto ha sido lo que ha reflejado. Me parece que hay varios que están tratando de aprovechar esta situación y no reconocen que en los últimos 4 meses ha bajado consistentemente la inflación y que creemos que por el resto del año, hasta el momento de la negociación paritaria entrante del año que viene, va a seguir bajando la inflación. Entonces, creo que hay muchos agitando. Me parece que hubo un momento de alta inflación y algunos que tienen que sacar provecho político, ¿no? Me parece que ahí hay algunos sectores que tratan de sacar provecho político, que lo hacen desde una visión ideológica y no pensando en el escenario de estabilidad que se está generando y de recomposición salarial que tienen muchos trabajadores. Una última pregunta, ministro. ¿Usted cree que esta actitud de los gremios de anunciar paros, de juntarse con los movimientos sociales, de juntarse la CTA y la CGT, cosa que eran antes adversarias permanentes, ¿lo hacen porque hay un gobierno que no es peronista? Mire, Joaquín, yo creo que han cambiado cosas. Han cambiado dirigentes, han cambiado sectores, han cambiado las agendas, y han cambiado un gobierno que plantea un nuevo paradigma. El paradigma de discutir las cosas sin escondernos, el paradigma de plantear los problemas y buscar soluciones comunes, el paradigma de no rasgarnos las vestiduras con grandes alocuciones, sino avanzar sobre los problemas específicos. Y me parece que eso es lo que empieza a cambiar. Algunos se pueden adecuar a eso, hay otros que creen que amontonándose van a tener más oportunidades de brindarle a la sociedad una alternativa. Y yo creo que la sociedad ha madurado muchísimo y tiene muy claro lo que quiere. Por eso tiene expectativa de que este país va a salir adelante en los próximos meses, por eso cree que hay una apuesta concreta por mejorar la situación de la productividad del empleo en la Argentina, y esas son las cosas sobre las cuales nosotros queremos trabajar e invitamos a todos los sectores políticos a sumarse a ese debate. Era la penúltima, esta es la última. Con miras a fin de año, ¿usted cree que en su convicción, porque usted habla con todos ellos, con todos los dirigentes sindicales, ¿usted cree que puede haber un paro? ¿Cómo cree que va a ser el mes de diciembre, ese mes tan emblemático desde el año 2001, que todos los meses de diciembre son terribles, ¿no? Por lo general no ha pasado nada
nunca después del 2001. Pero, ¿cómo imagina usted eso? El paro general el mes de diciembre. Mire, Joaquín, yo creo que entramos ahora en un trimestre que empiezan a haber otras señales. Primero de todo, una estabilidad de precios muy significativa, es decir, han dejado de haber esa alerta permanente del aumento de los precios. ¿Por qué? Porque hemos logrado una estabilización inflacionaria como no pasaba en los últimos años en la Argentina. Segundo, en las negociaciones paritarias, muchos de los escalones de incremento de la negociación paritaria se dan en estos trimestres, digamos. Entonces hay una recomposición del poder adquisitivo en muchas de las negociaciones paritarias que se van a reflejar, se van a reflejar ahora, exactamente. También está la recomposición del haber de los jubilados, que también tiene que ver con una consecuencia de la asignación universal por hijo y en las asignaciones familiares, digamos, que también eso recompone el bolsillo de los trabajadores. Y me parece que esas cosas, cuando uno las va sumando, cambian mucho el clima. Y la cosa que también me parece que es muy importante, Joaquín, es que este es un gobierno que está escuchando a la gente, que está dispuesto a dialogar y que no se encierra. Entonces, no creo que haya motivos para que pasen esas cosas. Me parece que a veces nos atemorizamos mucho, pero fíjese usted que durante estos 9 meses que hemos pasado muchas situaciones difíciles y las hemos pasado trabajando, estando juntos, abriéndonos al diálogo, escuchando a los otros, reconociendo a veces cuando cometemos errores que hay que repararlos, digamos, es la forma en la que creemos que podemos salir adelante. Le agradezco mucho, ministro. Gracias, Joaquín. Una pausa. Auspician desde el llano. Auspició este programa Banco Provincia. Caja y Cerrá. Estaciona en la red de nuestros garajes asociados. Criadores, para los que más saben de perros. En Tucumán, anímate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. IRSA, líderes en real estate. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Un mundo dinámico, fascinante, digital, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina. La salud es nuestro compromiso. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Bien, ya están dos economistas importantes esperando para hablar de las importaciones y la economía en general. Pero antes de ir a ellos, quiero hablar por teléfono con el juez federal de Mar del Plata, el doctor Alfredo López, que es un juez que debió investigar, porque estaba subrogando en ese momento, estaba reemplazando a un juez titular, el atentado, la agresión que sufrió el presidente Macri en Mar del Plata. Doctor López, ¿me escucha usted? Sí, muy bien, Joaquín. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches y gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, lo primero que le quería preguntar es qué impresión de la investigación que usted hizo tuvo de esa agresión al presidente, porque las versiones que nos llegan, en la medida que
se va abriendo la información, es que fue un momento muy difícil para el presidente, que corrió realmente riesgos físicos el presidente de la Nación. ¿Usted tiene esa impresión de acuerdo a lo que ha visto? Sí, más que una impresión, está acreditado en la causa. Está peritado el vehículo presidencial con pedradas, una importante sobre la luneta trasera derecha y después en distintas partes del vehículo, y además las filmaciones, porque digamos, estos son los hechos concretos que determinan que en algún momento estuvo prácticamente rodeado y en riesgo su integridad física, a tal punto que el informe que me da la Policía Federal dice que privilegiaron proteger la integridad física del presidente y de la gobernadora por sobre la individualización y detención en el momento de los atacantes. ¿Y qué informes recibió usted de la policía de la provincia de Buenos Aires? Porque la policía de la provincia de Buenos Aires me parece que atenuó un poco la gravedad de lo que había pasado al presidente. Bueno, ahí hay una cuestión que hay que aclarar. La fiscal federal Mazzaferri no actuó de oficio y no quiso recibir las actuaciones que había labrado la Policía Federal. Por otro lado, el fiscal de provincia, el doctor Lódolo, actuó prestamente y a pesar de que no era competente porque el delito era federal, a través de las actuaciones que hizo con la policía de provincia y que después las remitió al juzgado federal, recabó pruebas que, contestando un poco su pregunta, yo no las pude evaluar porque cuando llegaron yo ya dejé la causa y comenzó a intervenir el juez titular, que es el doctor Inchausti. Pero en las actuaciones de la Policía Federal, el comisario Goldar, que estuvo en el lugar de los hechos, a diferencia del jefe de la Policía de provincia, que no estuvo en el lugar de los hechos porque estaba en La Plata y dijo que no había ocurrido lo que efectivamente ocurrió, firma, es decir, no lo dice a un periodista, sino que lo firma en las actuaciones, todo esto que le estoy relatando respecto de las agresiones que sufrió el presidente y la gobernadora. Doctor, usted nombró a una fiscal y usted fue muy crítico con los fiscales que tuvieron que intervenir o que debieron intervenir en este caso. Exactamente, ¿qué pasó con esos fiscales? Bueno, yo no solamente he sido crítico, sino que los he denunciado penalmente. En primer lugar, a la doctora Mazzaferri, por lo que le acabo de señalar, es decir, no actuó de oficio, no quiso recibir las actuaciones por parte de la Policía Federal, yo tuve que ordenar hacerlo y darle intervención a ella por el plazo de 2 horas. Allí ella fija como objeto procesal de la investigación penal la intimidación pública y a pesar de eso, cuando yo ordeno las primeras medidas de prueba, esta fiscal se opone a esas pruebas, es decir, presenta un recurso de reposición, de apelación, etcétera, que por supuesto los denegué. Pero más adelante se pone más grave la situación porque ya no solamente pretende obstaculizar la investigación, sino directamente desviarla, a tal punto que pretende investigar a la policía en vez de a los intimidadores, que es el objeto procesal que ella misma había fijado. Perdón, doctor, ¿y por qué iba a investigar a la policía? Bueno, desconozco. De todas formas, si quería investigar a la policía, perfectamente podría haber hecho una causa distinta y no entorpecer esta. ¿Y participaron de esto otros fiscales también que tuvieron una actitud parecida? Sí, por supuesto. Esto ha sido toda una maniobra urdida por el fiscal Adler, quien a mí me manifestaba que estaba desconforme con la actuación de Mazzaferri y además públicamente decía estar interesado en que avanzara la investigación, pero cuando yo le solicito que la aparte a la fiscal y ponga otro fiscal, me dice por escrito que él no tiene facultades. Totalmente falso esto, porque como usted sabe, el Ministerio Público tiene facultades para mover a los fiscales del lugar según las circunstancias. Esto lo ha hecho en forma escandalosa hasta digamos
insólita la doctora Gil Carbó, nombrando fiscales de una provincia a otra y trayéndolos a capital, eso es conocido. Pero aparte el mismo doctor Adler había firmado resoluciones que están en mi poder, donde él mismo se autofaculta a hacer estos cambios. Sin embargo, en el caso mío dice que no tiene facultades y le da intervención a la procuradora Gil Carbó. De manera tal que frente a semejante maniobra que se completa con otro fiscal, el doctor Sisic, que a instancias del doctor Adler, un sábado, día inhábil, toma declaración a una persona presuntamente implicada en los hechos, sin informarme a mí, que era el juez de la causa, y aparte de eso, fíjese que la fiscal que estaba en turno justamente era la doctora Mazzaferri, o sea que ahí sí el doctor Adler podía modificar a los fiscales. Y todos eran de justicia legítima, ¿no? Por supuesto. Le agradezco muchísimo, doctor, y que tenga usted muy buenas noches, ¿eh? Buenas noches, Joaquín. Gracias. Una pausa.